¿Están contentos? Sonría pues. Hace un momento en los anuncios que daba el hermano Saúl, hablaba de la necesidad de nuestros hijos de enviarlos a este congreso. Es un seminario donde tenemos que aprovechar la venida de nuestro pastor, nuestro hermano Julio Márquez. ¿Lo conocen? Julio Márquez. Yo creo que debemos de poner en esa necesidad a nuestros hijos, porque la verdad es que sí necesitan, hermanos. ¿Qué queremos? ¿Que estén más atraídos por el mundo o por las cosas del Señor? Mándenlos, mande a sus hijos a este seminario, va a ser de mucha bendición, de verdad. No sabemos si nuestros hijos son nacidos de nuevo, yo hablo por los míos. Yo no sé si mis hijos son nacidos de nuevo, pero yo en mi oración pido a Dios que toque su corazón y que obre en sus vidas. Y esto es bueno, hay que aprovecharlo. Desde los 13 años, 12 si los muchachos son muy maduros, porque sobre todo las mujercitas, ¿verdad? Que ya los 12 maduran más rápido que los hombres. ¿Por qué será? Que las jovencitas son más, maduran más pronto. Pero de 13 años es la idea de que vayan estos muchachos, y yo quiero animarles a que al final se acerquen con el hermano Saúl, y todos los jóvenes que vayan a ir, o los papás que estén interesados en mandar a sus jóvenes, para ya tener nosotros una lista de cuántos vamos a mandar o cuántos vamos a llevar. Yo me los voy a llevar, así para que estén, me voy a llevar un hermano que es el hermano Gabriel. Levanta tu mano, hermano, para apoyarnos y el cuidado de sus hijos. Así que les pido que se acerquen al final con el hermano Saúl y manden a sus hijos. ¿Dale? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie, la anatomía de la iglesia. Este sería nuestra tercera enseñanza, y el subtema es, pongan mucha atención a esto, hermanos. La iglesia está compuesta de pecadores salvados por gracia. Yo sé que es muy obvio lo que estoy diciendo, pero hermanos, es necesario decirlo, porque a veces se nos olvida. Nos creemos los reyes del universo, y por sentirnos así, queremos que todos giren en nuestra órbita, y nosotros no queremos girar en la órbita de los demás. Entonces, ¿cómo se llama el tema, hermanos? Así es. Vamos a leer, no vamos a ir desglosando versículo por versículo de algún capítulo. Vamos a estar viendo varios versículos, pero yo quiero leer Romanos 3, versículo 9 al 18, luego brincamos al 23 y 24, 25 y 26. ¿Dale? Leer Romanos 3, 9. Vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a este tema que vamos a tomar hoy. ¿Ya lo tienen? Bueno, los que no sean muy diestros en cuanto a la palabra de Dios, júntese ahí con un hermano para que le apoye a leerla, y si no, ponga atención. Síganme ahí con sus ojos, vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Pero vean cómo dice, que todos, está hablando de la humanidad, están bajo pecado, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. En esta hora, nuevamente, Señor, con la oportunidad que nos has dado de venir delante de ti, nos exponemos, Señor, a tu palabra. Queremos ser atendidos por ti, enseñados por ti, Señor, y que en este momento seas tú, Señor. Yo quiero desaparecer en este momento, Señor, y quiero que tú hables, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a tu pueblo, porque es tu pueblo, Señor. Yo solo quiero ser obediente a tu palabra y quiero darles lo que tú quieres darles, Señor. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieres dar a tu pueblo. Es tu palabra lo que alimenta, es tu palabra lo que fortalece, lo que nos hace madurar, Señor. No son las palabras del hombre, no es la filosofía, no es la elocuencia de quien se pudiera parar de este lado. Eres tú. Por eso, Señor, pedimos con humildad y con sencillez de nuestro corazón y con una urgencia, Señor, que necesitamos escucharte hablar. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer una historia que introduce este tema. Esta historia no se me ocurrió a mí. Yo la tomé prestada de un autor. Y debo ser justo, hermanos, y honesto al decir que en estas series de enseñanzas que yo estaré dando, tuve que apoyarme con nuestros pastores de casa de oración. Obviamente hay muchos comentarios en los diccionarios bíblicos, para poder yo tener una clara o una percepción más correcta acerca de lo que verdaderamente es la iglesia. Si ustedes quieren atribuirle todo el crédito a estos pastores, no puedo decir nombres, atribúyanselo. O sea, yo no tengo problema con eso. Pero lo que sí quiero decirles es que en la medida que Dios me dé a mí de poder hablar a sus corazones, o el Señor que hable a través de mi vida, y a través de lo que Dios me da a mí, bueno, eso ya es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo me puse a investigar esta historia más profundamente y constaté lo que este hombre dice, lo que este hermano dice acerca de la gracia. Y me pareció muy bueno. Entonces estuve una lucha así como que, bueno, lo digo, no lo digo, pero me pareció muy bueno porque es algo impresionante lo que hoy vamos a escuchar. Algunos quizás lo han leído, no lo sé, algunos lo saben, pero lo voy a leer textualmente como está en la historia. El 4 de septiembre de 1989, antes déjenme decirles por qué tengo que introducir esto, porque es necesario que entendamos qué es la gracia. Y para poder tener una percepción correcta de qué es gracia, necesito ir y enseñar qué significa esto. Y partiendo de esta historia, por si en algún momento cobramos un sentido de dignidad y nos sentimos muy buenos.
El 4 de septiembre de 1989, Wesley Allen Dodd atrajo a dos hermanos, Cole y William Neer, de 11 y 10 años, a una zona apartada donde los obligó a desvestirse, los ató a un árbol y realizó actos sexuales con ambos. Cuando terminó, los apuñaló repetidamente con un cuchillo y huyó de la escena. Los chicos pronto fueron descubiertos en el parque. Cole murió en la escena, mientras que William murió en el camino al hospital. Poco después, Dodd se mudó a Portland, Oregón, donde realizó varios intentos fallidos de atraer niños. El 29 de octubre, Dodd se encontró con Lee, de 4 años, y su hermano Justin, de 9 años, en un parque local. El primero jugaba solo en un tobogán y Dodd logró convencer al chico para que lo acompañara. Justin se había ido a casa, así que Dodd le dijo a Lee que lo llevaría de regreso a su casa. Se las arregló para llevar a Lee a su apartamento en Vancouver, aparentemente inadvertido, y le ordenó al niño que se desnudara. Dodd luego ató a Lee a su cama y lo molestó, tomando fotografías del abuso. Dodd mantuvo a Lee durante la noche mientras continuaba molestándolo, mientras anotaba todos los detalles de su diario. A la mañana siguiente, estranguló a Lee con una cuerda y colgó su cuerpo en el armario, fotografiándolo como un trofeo macabro. Más tarde, le confesaría a la policía que originalmente no había planeado matar al niño. Dodd metió el cuerpo de Lee en bolsas de basura y lo tiró en unos arbustos cerca del lago de Vancouver. Quemó la ropa de Lee en un barril de basura, excepto la ropa interior del niño, que guardaba como recuerdo del crimen. 3 días después, se descubrió el cuerpo de Lee, lo que provocó una persecución del asesino. Dodd mantuvo un perfil bajo y en su mayoría se quedó en su apartamento anotando planes futuros para el secuestro de niños y también construyendo un estante de tortura casero para la próxima víctima. El 15 de junio de 1990, este asesino en serie fue condenado a morir a la horca, método que él mismo escogió. En el estado de Washington fue ejecutado a las 12:05 a.m., es decir, después de la medianoche. El 4 de enero de 1993, ante la presencia de 12 miembros de la prensa local y regional, representantes de la prisión y ante las familias de las víctimas. 30 minutos después de su muerte, uno de los testigos que estuvo muy cerca a Dodd relató cuáles fueron sus últimas palabras. Dodd dijo: alguien me preguntó una vez si habría alguna manera de que un criminal sexual pudiera ser detenido. Respondí que no, dijo Dodd, pero estaba equivocado. Estaba equivocado cuando dije que no había esperanza ni paz para un hombre así, pero sí hay esperanza y también paz, porque yo encontré las dos en Jesucristo. Cuando estas palabras fueron leídas públicamente, muchos de los oyentes reaccionaron con ira y desprecio diciendo: ¿cómo un hombre tan depravado pretendía encontrar esperanza en el Señor Jesucristo? ¿De verdad pensaría este asesino que Dios habría de recibirle en el cielo después de todo lo que hizo? Nosotros, hermanos, encontramos a esta pregunta o a estas preguntas de los periodistas locales, de la prensa local, de los padres de estos niños, que seguramente fue un terrible dolor, pero la respuesta nosotros la encontramos en las Escrituras, y es sí. Sí encontró paz, y Dios también le abriría las puertas de los cielos. Si Wesley Allen Dodd se arrepintió verdaderamente de sus pecados, hermanos, y confió en Jesucristo para salvación de su alma, compartirá la gloria con su Señor, al igual que miles y millones que vinieron humillados a Jesucristo en arrepentimiento y fe.
Si nosotros no, hermanos, somos capaces de aceptar esto, entonces nosotros no conocemos la gracia de Dios, dice este autor. Y lo que es peor, tú no te conoces a ti mismo, porque aunque todos los hombres no dan rienda suelta a sus pecados y llegar a ser en la práctica todo lo que un pecador llega a ser, la realidad es que desde la perspectiva infinita de la santidad de Dios, todos somos igualmente pecadores. Todos merecemos la justa condenación de Dios, independientemente de que no todos hayamos hecho la misma cantidad y el mismo tipo de pecados. De manera, dice este autor, que si Dios decidiera, hermanos, tratar con nosotros únicamente sobre la base de su justicia infinita y nos diera lo que realmente merecemos por méritos propios, todos nosotros, hermanos, terminaríamos en el infierno. Ese es el trasfondo de la doctrina bíblica de la gracia. Hermanos, la gracia no solo nos dice algo acerca de Dios, la gracia también nos habla y nos enseña algo acerca de nosotros. ¿Qué nos dice? Que somos pecadores culpables, que no merecemos otra cosa que la condenación, pero que en virtud de lo que Cristo hizo, muriendo en una cruz, siendo inocente, ahora podemos disfrutar gratuitamente de todos los beneficios que Dios otorga por gracia. De manera, hermanos, que la gracia de Dios puede ser definida como todos los favores gratuitos que recibimos de su mano, a pesar de que merecemos su ira por causa de nuestro pecado. Y eso en virtud de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, a quien estamos unidos por medio de la fe. Hermanos, eso es gracia. Por eso el título. La iglesia está compuesta de personas pecadoras, salvadas por gracia. Dios, hermanos, no tuvo que rebajar sus estándares de santidad o de justicia para poder pasar por alto nuestros pecados y derramar sobre nosotros sus bendiciones. Dios no hizo eso. Dios no rebaja sus estándares, hermanos. Lo que Él hizo fue mandar a alguien calificado. Mandó a su propio Hijo, hecho hombre, que pagó por completo nuestra deuda con la justicia divina, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que en realidad, hermanos, la realidad del caso es que la salvación sí es por obra, pero no es por obra nuestra, es por la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. Es la obra de Él, es por Él que nosotros somos salvos. Nunca por nuestros propios méritos, porque además, hermanos, no tenemos ni un solo mérito. No tenemos un solo mérito. En Romanos capítulo 3, luego de que el apóstol Pablo explicó lo que Jesucristo hizo para poder salvarnos, dice en el versículo 27, ya leímos hasta el 26, ¿dónde está pues la jactancia? Dice Pablo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Pregunta. ¿La de las obras? Dice Pablo, no, sino por la ley de la fe. Esta palabra, ¿dónde está pues la jactancia? Dice, ¿de qué manera o de qué tú puedes presumir? ¿Cuáles fueron tus méritos delante de Dios para que pienses que eres mejor que los demás? Porque les dice en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos hombres? No, porque dice, todos hemos pecado, todos estamos bajo maldición. Entonces Pablo pregunta en el versículo 27, si todos somos pecadores, ¿dónde está pues la jactancia? ¿De qué te puedes gloriar? ¿De qué puedes hablar tú? Para nosotros, los malos están allá afuera, los que están matando gente. Los malos son los que entran a la casa y matan ahí a gente culpable o inocente, no lo sabemos. Para nosotros esos son los malos, los que tiran a las personas hechas pedazos en las bolsas a las orillas de la carretera. ¿Verdad que esos son los malos para nosotros? Pero ¿qué hay de la murmura, hermanos? ¿Qué hay de la crítica? ¿Qué hay de la envidia? ¿Qué hay del orgullo y de la soberbia que hay en nuestro corazón? ¿Qué hay de eso? ¿Acaso Dios minimiza esos tipos de pecados y engrandece los demás?
a los cuales nosotros llamamos malos? La respuesta es no. ¿Qué nos hace, dice Pablo entonces, sentirnos mejor? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Es decir, tú y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios para estar aquí. Nada. Nada, hermanos, no tenemos absolutamente nada. De Él es toda la obra. Y en Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, dice, habéis sido salvados, por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos, o habéis sido salvados, dicen otras versiones. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en 2 de Timoteo 1:8 y 9 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que, hermanos, el mensaje esencial y central de estos textos que leímos es que la salvación es por gracia y no por obras. Es solo por gracia. No puede ser por méritos propios, hermanos. Estos dos conceptos, mérito y gracia, son mutuamente excluyentes. Así que tan pronto, hermanos, hay méritos humanos, entonces se acaba la gracia. Y si hay gracia, entonces no hay méritos. La única razón por la que Dios salva a los hombres, hermanos, para después derramar su bendición, es por el hecho de que nosotros estamos unidos a Cristo y Él es merecedor de todas las bendiciones de Dios. Ahora bien, hermanos, viendo esta realidad, entonces la iglesia puede ser definida como una comunidad de gracia, por cuanto todos sus miembros, todos sus componentes, todas estas personas han sido salvadas por gracia y son tratadas por Dios de ahí en adelante por su gracia. Nosotros, hermanos, debemos descubrir y debemos entender el impacto que esta enseñanza bíblica debe producir en la vida y ministerio de una iglesia local. Cuando nosotros estamos claros de lo que significa realmente ser salvado por gracia, hermanos, ¿vamos a luchar con el orgullo? Sí. ¿Vamos a luchar con el egoísmo? Sí. Pero, hermanos, el luchar eficazmente contra estos pecados que nos separan a los unos de los otros, esto va a producir un impacto, hermanos, real en lo que es una iglesia local. Porque entendemos todos que no hay nada en mí, no hay nada en ti, tú entiendes que no hay nada en ti, yo entiendo que no hay nada en mí, que nos haya hecho venir a los pies de la cruz, sino Él solamente, su amor, su infinita misericordia. Pero aquí surge una pregunta, hermanos, y aquí vamos a empezar a desarrollar nuestra enseñanza. ¿Cómo se supone que debe funcionar una comunidad de gracia? O dicho de otra forma, ¿cómo deben de relacionarse entre sí un grupo de hombres y mujeres pecadores, pecadoras, salvadas por gracia? ¿Cómo tiene que hacerse esa relación? En primer lugar, hermanos, en una comunidad de gracia, solo Cristo, el mediador de toda gracia, debe de ser exaltado y alabado. Este es el aspecto más básico y el más relevante de todos. Si la iglesia, hermanos, ha sido formada de hombres y mujeres pecadores e indignos, hombres y mujeres que en un momento de sus vidas se vieron
en su condición de impotencia delante de Dios, entonces toda nuestra exaltación y toda nuestra admiración debe ser para aquel que nos salvó de nuestra condición, de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, buscamos esto, entendemos que somos pecadores y al único que queremos honrar es a Él, queremos vivir en santidad. Miren, cuando yo entiendo que el orgullo que yo siento y la soberbia que hay en mi corazón y la vanagloria que puede haber en mí, el protagonismo que pudiera venir en mí, cuando yo lo llevo esto eficazmente de rodillas y digo, Señor, líbrame de esto, no lo necesito porque esto me separa de mi hermano. Cuando tú buscas de la misma manera esto, Señor, mi orgullo, porque alguien me ofendió, lo invité a mi casa, le abrí las puertas de mi casa, dije que era mi mejor amigo y me clavó un puñal por la espalda. Señor, eso me lastimó, eso me dolió. Señor, no me permitas guardar rencor en mí porque a ti te crucificamos. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, tú buscas por un lado eso, yo busco por ese lado, por otro lado esto, dar gloria a Él porque yo creo que Él es mi Dios y que necesito honrarlo y que eso es pecado. Yo busco glorificar a Dios individualmente como creyente. Tú buscas glorificar a Dios individualmente como creyente. ¿Cómo crees que será entonces en la comunidad? Todos vamos a dar gloria a Dios porque individualmente estamos buscando ser libres de eso que tanto nos ha dañado, que tanto ha dañado a nuestra iglesia. Eso es lo que nos va a hacer eficaces para poder tener una buena relación con Dios y darle gloria a nuestro Dios, que esa es la parte más relevante. Si nosotros individualmente no luchamos contra nuestro pecado, nosotros no vamos a glorificar a nuestro Dios. Y en grupo menos, porque habrá, según nosotros, buenas razones para no estar en una iglesia local. Esta es precisamente la idea, hermanos, que Pablo quiere transmitir en su carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 1, versículo 30 y 31. Vayan ahí conmigo, por favor. Primera de Corintios 1, versículo 30 y 31. ¿Ya lo tienen? Dice Pablo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Es Él, hermanos, es en Él. No es en nosotros no hay nada, absolutamente nada. Ese es el mensaje de la gracia, hermanos. Somos impotentes para ganar la salvación de nuestras almas y que somos pecadores y merecemos ser condenados. Pero en Romanos 5:8 Pablo nos da una palabra de aliento y nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, en una comunidad de gracia o en una comunidad que reconoce tal cosa, que solo por Dios que estamos aquí, que solo por Dios que subsisto, que respiro y que por Él yo puedo hoy ser fiel a mi mujer, amar a mis hijos, portarme de una manera mediana bien, porque no somos perfectos, pero en ese esfuerzo profundo y sincero de hacer las cosas bien con Dios, Él es el autor. No soy yo. Yo no puedo vivir en integridad, yo no puedo ser fiel a mi esposa, yo no puedo amar a mis hijos correctamente como la Biblia lo enseña, si Dios no hubiera venido a mi corazón y hubiera transformado mi vida. Cuando en una comunidad de gracia, hermanos, se reconoce tal cosa, todos deberían estar unidos en un mismo propósito. ¿Cuál? Que Cristo y solo Cristo sea exaltado en medio de nosotros. Que cuando digan algo de ti, esposo,
¿Por qué amas a tu esposa de esa manera? Que la gente que tú puedas contestar, es que Dios vino a mi corazón, pero que sea palpable y tangible. Que sea palpable, que sea visible ante los demás. Que ese sea nuestro deseo, glorificar a nuestro Dios, porque somos una comunidad de gracia, salvados de nuestros pecados. Cuando buscamos eso, hermanos, individualmente, la comunidad exalta su nombre. Y hablando Pablo de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, en Filipenses 2:6, vayan ahí. Filipenses 2:6. ¿Ya lo tienen? Dice Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esa razón, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, sé de una historia de dos hombres, de un hombre y una mujer que pertenecían a la hermandad de los hippies. Un hombre creyente pasó mucho tiempo con estas dos personas, con esa filosofía. Ustedes conocen a los hippies, ellos leen mucho y tienen una filosofía muy distorsionada, pero bueno, ellos pasaron mucho tiempo con un cristiano, este cristiano mucho tiempo hablándole de la palabra, finalmente se convierten. Ellos vivían en una libertad, o en un libertinaje, mejor dicho. Ellos buscaban la libertad, pero vivían en un libertinaje atroz. Cuando ellos se arrepienten, ellos se dan cuenta que vivir en unión libre es pecado. A lo cual ellos fueron con su amigo y el pastor y le dijeron, nosotros hemos decidido no volver a tocarnos hasta que nos casemos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el evangelio llegó a sus corazones. Por eso cuando yo veo a una pareja que vive en unión libre y que no entiende esta parte, que la sexualidad fuera del matrimonio es pecado, no lo entiendo, hermano. Y asisten a un culto cristiano. Es pecado. Es pecado. Entonces, cuando una persona no busca la gloria de Dios, hermanos, por eso tenemos tantos problemas dentro de la comunidad. Tenemos que enseñar a aquellos que ignoran no todas estas cosas. Hermanos, el sexo fuera del matrimonio es nauseabundo a los ojos del Señor. Y algún día, toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, ¿por qué no hacerlo aquí? De una vez. ¿Cómo quieres hacerlo allá? ¿Como tu Dios y Salvador o como tu juez? ¿Cómo quieres? Hermanos, ¿de verdad pensamos que no vamos a enfrentarlo un día? ¿De verdad creemos? ¿De verdad, esposo, esposa, hermano, hermana, joven que estás aquí, crees que no vas a enfrentar a tu Dios y te va a pedir cuentas de todo lo que dices y de todo lo que haces? ¿Crees que no lo vas a enfrentar? Tú no te creaste, no le creas a Darwin de que venimos de los changos si tienes esa teoría. No, hermano,
Algún día vas a enfrentar a tu Creador, lo creas o no lo creas, seas creyente o no. Pablo dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Algún día nos vamos a enfrentar con Él. En segundo lugar, en una comunidad de gracia, hermanos, los miembros se reciben unos a otros como recipientes de gracia. Por lo general, hermanos, los hombres tienden a distinguirse y a agruparse entre sí en diversas categorías, ya sea por el nivel socioeconómico, por la raza, por la educación, por la nacionalidad, por las diferencias políticas. Pero hermanos, si bien es cierto que entre los seres humanos tenemos rasgos que nos distinguen a unos de otros y que al mismo tiempo nos asemejan a otros, de acuerdo a la palabra de Dios y a su gracia dada a nosotros, iglesia salvada de sus pecados, dada a nosotros, hermanos, pecadores, todas esas categorías que yo mencioné ahorita quedan eliminadas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos sus miembros, todas estas personas pertenecen al mismo grupo. ¿Cuál es ese grupo? El de pecadores salvados por gracia y unidos a Cristo por la fe. Y este nuevo, hermanos, y poderoso vínculo ha echado por tierra todas las distinciones que antes nos separaban y que antes nos dividían. Este, hermanos, es el mensaje del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. ¿Ya lo tienen? Bueno, voy rápido, hermanos. Por tanto, dice Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es Efesios 2, 11 en adelante. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, escuchen esto, hermanos, matando, desapareciendo en ella las enemistades, dice Pablo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, somos una familia, una nueva familia. Eso es glorioso, hermanos. Tenemos que ver a la iglesia como Dios la ve, no como tú la ves. Esta es nuestra única etiqueta, que somos conciudadanos de la familia de Dios. No hay rico, no hay pobre, no hay negro, no hay güero, no hay eso. Aunque las hay, no debe de haber esa distinción, hermano. Ya no existen entre nosotros. Y en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe,
Ya no estamos bajo ese maestro, bajo ese ayo, dice Pablo, pues todos somos hijos de Dios, dice, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, ¿cuántos verdaderamente creen en Jesús como su Salvador? ¿Cuántos han hecho a Jesús verdaderamente su Salvador? De tal manera que al haber entendido esa salvación, ya no soy indiferente a ese Dios. Ahora soy como en el Levítico, soy una ofrenda, como dice Pablo, en olor fragante. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Razono de todo lo que dice el capítulo 1, 2 hasta el 11. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo éramos pecadores? Y en el 12 dice Pablo, así que, es decir, por todo lo que Dios hizo y lo que ustedes saben, piensen en eso. ¿De dónde lo sacó? De la inmundicia, del pecado, de la avaricia, del dolor, de la amargura, de todas esas cosas que nos atormentaban. Ahora, dice Pablo, pongan su vida en un sacrificio. ¿Verdaderamente eres un hijo de Dios? ¿Verdaderamente eres un hijo de Dios? Analízate a la luz de primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Ahí está, hermanos, la vida de los verdaderos. En toda la Biblia, pero primera, segunda y tercera de Juan nos enseñan específicamente cuáles son los rasgos característicos de un verdadero creyente. No de aquel que levantó su mano y le dijeron un día, ¿quieres ser salvo de la ira de Dios? Ora conmigo esta oración y se acabó. No. Una oración basada en Romanos 10, 9 y 10 que no tiene nada que ver con eso. No, hermanos. Ya eres salvo, ya hay fiesta en el cielo. Viva como vivas, sí, hombre, vivas como vivas. Aunque no obedezca a mis patrones, aunque esté sustrayendo, aunque esté robando, aunque esté mintiendo a mi esposa, aunque la trate como hilacho. Sí, eres hijo de Dios. No, hermanos. La Biblia es clara y contundente en señalar quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. A la luz de esa realidad, hermanos, que Pablo nos enseña en Gálatas, escribe también a los creyentes en Roma, en el capítulo 15. Pablo dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay blanco, ya no hay negro. A la luz de eso, les escribe a los romanos y les dice, por tanto, capítulo 15, versículo 7, recibíos. Y esta palabra recibíos, hermanos, se traduce en el original, acéptense de todo corazón. Esta palabra recibíos, se las voy a volver a repetir, en el original se traduce como acéptense de todo corazón los unos a los otros. ¿Cómo? Como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Piensa en esto, hermano. ¿Qué había en ti que moviera a Cristo para recibirnos, hermanos? ¿Qué había en ti, qué había en mí? ¿Acaso Cristo nos vio, Dios el Padre nos vio desde el cielo y dijo, ay, mira, Carlos no es tan malo, Juan Carlos Torres no es tan malo, es una persona buena, siempre ha tenido temor de Dios, lo voy a escoger? No, hermanos. La respuesta de todos nosotros es no. Todo es por su misericordia. Ahora bien, hermanos, si esto es así, ¿qué nos mueve a mantener distancia en la iglesia entre yo
o tú y algunos otros miembros. Si todos hemos sido salvados por pecados, a ver, aquí que alguien me diga, pastor, discúlpame, pero yo soy la mejor persona sobre la tierra y yo me callo la boca. Es más, me dejo aquí que se suba a ver quién, porque no sé. Hermanos, si nosotros entendemos eso, ¿qué nos mantiene separados los unos de los otros? ¿Qué? ¿O por qué nosotros podemos hacer una división y decir, yo voy a la iglesia a adorar al Señor? A mí qué me importa si van o no los demás. No podemos hacer esa división, hermanos. No podemos elegir entre adorar a Dios y edificarnos entre nosotros. No podemos hacer esa división. Porque adorar a Dios significa edificar a tus hermanos. Es importante la iglesia, hermanos. La iglesia es sumamente importante. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué, hermano? Esa gente allá afuera, tú y yo, esa gente que no conoce a Dios, tú y yo somos su única esperanza para acercarse a Dios. Si tú y yo nos mantenemos segregados y divididos, hermano, ellos no tienen esperanza. Ellos no tienen esperanza. ¿Qué nos mueve a eso, hermanos? Si esos miembros han sido aceptados por Dios de la misma manera que tú, ¿qué nos mueve? Hermanos, faltar a la aceptación mutua en amor y en compasión. Escuchen esto, pongan atención a lo que voy a decir. Faltar a la aceptación mutua y al amor es una afrenta contra nuestro Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque es una afrenta contra Él. Porque Él sí nos recibió con gracia y con amor. Una congregación que tiende a los altercados, que atiende a la división, que tiende a la división, a la contención y al enjuiciamiento de unos y otros, le está dando razones al mundo para ridiculizar a la iglesia de Cristo y rechazar a quien es su única esperanza de salvación. Hermanos, en el Antiguo Testamento tenemos un pueblo. Dios eligió un pueblo, al pueblo judío, y les dijo más o menos así: a todas las naciones vecinas les dijo, yo escogí al pueblo de Israel. Si ustedes quieren saber, naciones vecinas, si yo soy un Dios de amor y misericordia, vayan con ellos. Volteen a verlos a ellos. Pero si quieren saber también si yo soy un Dios inmisericordia, véanlos a ellos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando nosotros no vivimos de acuerdo al Evangelio, hermanos, aquella gente dirá, prefiero quedarme donde estoy. Prefiero seguir siendo mormón, masón y no sé qué más. Porque nosotros somos el pueblo. Sabemos que el pueblo falló, pero años más tarde vino nuestro glorioso Jesús y Él manifestó la verdadera obediencia, santidad, unidad, amor, gracia, misericordia. Y ese glorioso Señor escogió a 12 hombres pecadores, ordinarios, comunes y corrientes, y les dio la encomienda de llevar ese mensaje al mundo y decirles que hay un Dios que ama y que perdona a los pecadores. Pero era a través de sus vidas. Ellos tenían que estar unidos y de acuerdo en todo lo que hacían. Si no, iban a fracasar también. Hermanos, esos 12 predicaron el Evangelio a todo el mundo existente en ese tiempo.
Y de ahí salimos nosotros. Y ahora somos nosotros los que tenemos la encomienda de llevar esa realidad. Si nosotros no lo hacemos, esa gente no tiene oportunidad. Y el Señor va a demandar de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Hermanos, cada uno de nosotros debemos rogar a Dios que elimine de nuestros corazones cualquier prejuicio racial, social, económico o de cualquier otro tipo que nos separa, hermanos, de nuestros hermanos. Porque somos una comunidad de gracia. No somos un club social. Los clubes sociales se forman cuando un grupo de personas afines de cine deciden reunirse. Pero hermanos, la iglesia es otra cosa. Cualquiera puede formar un club, solo tiene que buscar personas que piensen como él. Pero hermanos, se necesita la gracia, una visión compartida y un arduo trabajo para formar una comunidad. Arduo trabajo. Negarnos a nosotros, a nuestros deseos orgullosos y soberbios. Tenemos que anteponer las necesidades de nuestros hermanos por encima de las nuestras. ¿Cómo crees, pastor? Sí, Jesús hizo eso, hermanos. Él hizo eso. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no vamos a hacer eso? Un autor cristiano dice esto: en realidad se necesita de un milagro que solo Dios puede realizar para llegar a ser una comunidad de luz, desde la cual debe emanar la cruz de Cristo. Debemos ser, dice este autor, intencionales en nuestras relaciones. Intencionalmente busca relacionarte con tus hermanos. Conócelo. Búscalo, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Necesitas algo, hermano? ¿Estás bien? Sigue diciendo este autor: amar al que no es amable, perdonar al que es imperdonable, acoger al impulsivo, incluir al torpe y aceptar al tipo raro y peculiar. Yo no lo hubiera podido decir de esa manera, hermanos. Soy tan torpe que de verdad no hubiera podido buscar las palabras que el Señor le mostró a este hombre fiel. Hermanos, es en contextos como estos que los pecadores son transformados en verdaderos discípulos si obedecen al Rey Jesús en todo lo que Él manda. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra razón de ser, el motor de nuestra vida. Él es nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, en una comunidad de gracia es que la verdad es enseñada y defendida con gracia. Otra vez, en una comunidad de gracia es que la verdad es enseñada y defendida con gracia. Una de las exhortaciones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos, dirigido a los creyentes, es que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Primera de Juan 2:6, me voy un poquito rápido, anoten la cita y lleguen a casa a estudiarla. El que dice que permanece en Él, Primera de Juan 2:6, debe andar como Él anduvo. Primera de Pedro 2:21, pues para esto, dice Pedro, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dice Pedro, para que sigáis sus pisadas. Estos versículos, hermanos, nos muestran que es Jesucristo nuestra meta, que Él es el modelo de nuestra vida cristiana como individuos y como comunidad.
Él es. No es el medio que Dios puso aquí arriba ni allá abajo. Es Él. Tus ojos y mis ojos están puestos en Él. Claro que en algún sentido nuestro pastor tiene que ser ejemplo, pues si no, pues ¿de qué se trata? Claro que sí, pero Él no es Jesucristo. Él no es Jesucristo. Jesucristo está aquí en el cuerpo, pero acuérdense, es a Él donde nosotros debemos de voltear, poner nuestros ojos. Solo en Él, hermanos, solo en Él. Ahora bien, hermanos, trazando este desafío que nosotros tenemos de una manera más concreta, porque decir que imitamos a Cristo a veces es un poco abstracto, no es de mucha ayuda, pero vamos a plantearlo de una manera más clara y más concreta. ¿Cuáles son las cualidades del Señor Jesús que los cristianos deben imitar? Sí, porque si yo les digo imita a Cristo, van a decir, ¿pero cómo? O sea, ¿qué hago? Ok. Juan 1:1. Hermanos, la lista de cualidades del Señor Jesús debe de ser muy larga, interminable. Pero hay un pasaje de la Biblia que señala dos aspectos básicos del carácter de Cristo y que en cierto modo encierra o abarca todos los demás. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora vayamos al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo sé que estos textos pudieron haber dicho mucho más, hermanos, muchas cosas más acerca del Señor. Pero inspirado por el Espíritu Santo, Juan menciona la gracia y la verdad. En nuestro Señor Jesús, hermanos, el mundo pudo ver la gracia y la verdad. Y eso es exactamente lo que deben de ver en la iglesia. La gracia y la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y Cristo está lleno de gracia y de verdad. En algunas iglesias y en algunos cristianos se practica la gracia en agravio de la verdad, y en otras se practica la verdad en agravio de la gracia. Pero, hermanos, la realidad es que la verdad sin la gracia y la gracia sin la verdad fomentan el legalismo farisaico, que envenena a la iglesia y aleja a Cristo del mundo. Hermanos, en la presencia de Dios, en algún momento les voy a explicar bien qué es el legalismo. En la presencia de nuestro Dios el legalismo es tan horrendo, repugnante, nauseabundo como la mundanalidad. Jesús atacó más duramente a los fariseos que a cualquier otro religioso, a pesar, hermanos, a pesar de que ellos representaban la ortodoxia de aquellos días. Y el problema, hermanos, es que ellos lo sabían y se comportaban como tal, legalistas como ellos solos. Hermanos, debemos de ser hombres y mujeres de convicciones firmes. Hermanos, escúchenme. El mundo necesita urgentemente personas de convicciones firmes. No podemos titubear en nuestro cristianismo. No podemos, hermanos. Un paso acá, otro paso acá, un pie en el mundo, otro pie en Cristo. No se puede, eso no existe, ¿eh? No existe. No podemos titubear, no podemos jugar. El mundo le urge ver personas que tengan convicciones, pero también la iglesia, hermanos. La verdad, hermanos, se ha convertido en una mercancía. Escuchen lo que estoy diciendo, la verdad se ha convertido en una mercancía escasa, porque el mundo ha llegado a creer que la verdad se decide con el voto de la mayoría. Muchos confunden la verdad con lo que nosotros creemos que es la verdad. Pero, hermanos, la verdad es la verdad, independientemente si nosotros creemos en ella o no. En el mundo entero, hermanos, pueden creer en una cosa que no es conforme a la verdad
sigue siendo mentira, aunque todos la crean, ¿verdad? Pero hermanos, la verdad no es democrática. Nosotros no podemos decir, ¿tú crees que esto es verdad? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, bueno, entonces es verdad. No, hermanos, no es democrática. La verdad está plasmada, es la verdad, aunque nosotros todos aquí no estuviéramos de acuerdo. Es la verdad, porque está en la Escritura. El problema, hermanos, es que muchos confunden la verdad con sus propias opiniones y la canonizan a la luz de sus propias opiniones como si fueran verdades absolutas. De tal manera que quien no piense como ellos es catalogado como alguien que está echando por tierra la verdad. ¿Qué pasó con la Inquisición? Ellos decían que ellos practicaban la verdad. ¿Qué hacía Pablo antes de conocer el Evangelio? ¿Saben qué es lo peor de estas personas, hermanos? Que tienden a defender lo que creen sin una gota de gracia en sus corazones. Y aun cuando nosotros tenemos la verdad que está en la Escritura, hermanos, tenemos que hacerlo con gracia en nuestros corazones y en nuestras palabras. Porque todos los que no hacen o todos los que hablan, o la mayor parte de los que hablan de la verdad, que la han canonizado a la luz de sus opiniones como la verdad, hermanos, lo hacen con el mazo de la verdad y quieren meterlos a la gente a la fuerza y quieren que vean sus propias opiniones. ¿Saben cuál es el problema de esto, hermanos? Que tales personas no se ven a sí mismas haciendo ningún mal, porque esa no es su intención, y ese es el problema. Vean la teología de la prosperidad. ¿Ustedes creen que su deseo es hacerle mal a la gente? Al contrario, ellos dicen, pues a ver, díganme quién aquí no quiere parar de sufrir. A ver, que me diga la persona honestamente, me diga, pastor, no, yo sí quiero sufrir, que vengan tribulaciones. A ver, dígame, ¿verdad que no? Eso es natural. El problema de la teología de la prosperidad es ese, que ellos creen que están haciendo bien a la iglesia. No tienen la intención de hacerles daño. Pero ¿qué daño están haciendo? Si nosotros, hermanos, leemos Efesios 4:14, vemos que Pablo dice que la verdad debe de hablarse con amor. El amor, hermanos, es el terreno donde debe de enraizarse, donde según la actividad propia, dice Pablo, de cada uno recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la verdad crece y se desarrolla en un contexto de gracia y amor. Hermanos, debemos estar seguros nosotros de que si la gente se molesta, que sea por nuestra verdad bíblica vivida, no solo hablada, y no por nuestra falsa apariencia o por nuestra rudeza. Cuando yo veo un pastor, hermanos, intransigente, soberbio, que no sabe escuchar a su pueblo, que es categórico, hijo, no lo soporto, hermano. Porque Jesús hacía eso, pero Él sí conocía los corazones. Nosotros no. Y aún con los fariseos les daba la oportunidad de que se arrepintieran. No podemos, hermanos, ser desagradables. No podemos. Si queremos que la verdad sea conocida. Colosenses 4:6. Dice Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Sazonada con sal. ¿Qué hace la sal, hermanos? Le da sabor a la comida. ¿Verdad que sí, hermanos? Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Hermano, el Señor está cerca de ti. Pablo no está hablando de la segunda venida, está hablando de la realidad que existe cuando tú vas por la calle y te encuentras con alguien, se te atraviesa alguien en tu carro, ¿verdad? Y el Señor dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor va contigo manejando, varón. Y luego ahí, quién sabe qué tantas cosas salen ahí. Y otros hasta sacan la mano, pero no para dar el paso. Qué pena, hermanos. Hermanos, nosotros debemos defender la verdad, pero con la gracia. Porque Cristo está lleno de gracia y de verdad. En cuarto lugar, hermanos, ya estoy terminando. Denme chance, no lo puedo finalizar. Es necesario que les quede claro y en 20 minutos no se los puedo aclarar. En una comunidad de gracia, el pecado se corrige con gracia. Nunca, hermanos, en una comunidad de gracia se pasa por alto el pecado. Si nosotros, hermanos, hacemos eso, estaríamos pisoteando la gracia y estaríamos negando nuestra razón de ser como iglesia. Cuando hay un pecado, más adelante en esta misma serie les voy a explicar cómo se tratan los pecados cuando el pastor no se da cuenta, ¿verdad?, de que un hermano está pecando y algo otro hermano sí se da cuenta. Yo les voy a explicar qué tienen que hacer. La Biblia lo enseña, y algunos ya lo sabrán, pero a veces omitimos eso. ¿Por qué? Porque lo que dice Mateo, ¿verdad? Hipócrita. Tú que ves la paja de tu hermano, no ves la bigota. Muchas veces eso nos detiene. Pero si, hermano, si tú lo ves haciendo algo que tú no haces, tienes toda la autoridad del Señor de ir y decirle en amor y en gracia: hermano, lo que tú estás haciendo está dañando, número uno, el nombre del Señor y la iglesia. Pero ya se lo voy a explicar después. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto significa, hermanos, que si dejamos a una persona en sus pecados, no es tratarla con gracia, no es tratarla con amor, sino con indiferencia. Si Cristo, hermanos, tuvo que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para poder dispensarnos de su gracia, hermanos, es porque Dios no toma el pecado a la ligera, hermanos. Y nosotros debemos tomarlo, no debemos tomarlo tampoco a la ligera. El pecado, hermanos, es un mal que debe de ser corregido en la iglesia, haciendo uso de los medios que Dios nos ha dejado en su palabra, y esto incluye la amonestación, tanto pública como privada. En una ocasión, cuando tuve que disciplinar a unos hermanos en la iglesia, yo sé que esa parte a muchos no les gusta, pero es necesaria porque es parte del amor. Le decía yo: hermano, esta es la primera, te voy a explicar cuál es la segunda y la tercera. Yo espero que no llegues ni a la segunda, porque en la tercera es exponerte ya. ¿Ponerte en las manos de quién? ¿De quién? Eso es terrible, hermanos, terrible de verdad. Mateo 18:15. Vean lo que dice nuestro Señor Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hasta ahí es privada, ¿verdad que sí? Hasta ahí. Versículo 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a quién. ¿Y quién es la iglesia? ¿Solo los del grupo de alabanza y el pastor? ¿Quién es? Digan conmigo: somos todos. Ok. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. El Señor no está diciendo que sea gentil. El Señor está diciendo: tenle por gentil. Es decir, actúa en disciplina como si fuera un mundano.
No que sea mundano. Tenle como eso. Y tiene que venir la excomulgación. Es decir, la separación. Pero hermanos, al hacer esto, en ningún momento debemos dejar de lado la gracia. Porque Pablo nos dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo, hermano, se podría estar refiriendo aquí a un hermano que había sido sorprendido mientras cometía una falta y que es evidentemente culpable. Pero puede referirse también de alguien que ha pecado o que fue sorprendido en algún pecado, hermanos, porque fue tentado. No que lo haya hecho de una manera premeditada. No podemos estar seguros de lo que Pablo está diciendo aquí, de cuál es la situación en verdad. Lo que sí es real, hermanos, es que esta persona ha pecado. ¿Y qué debe hacer la iglesia? ¿Pasar por alto el pecado? No. Eso sería un tratamiento inadecuado e incorrecto del mal, hermanos. Pablo dice más bien, debemos restaurar al hermano. Y notemos que Pablo, hermanos,